iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Versículos 1 al 10, leemos así en la santa palabra del Señor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. En este capítulo 2, en los primeros 10 versículos, encontramos lo que podemos llamar el cántico de Ana. El cántico de Ana. En esta porción eminentemente poética, mis amados hermanos, es una porción eminentemente poética. Ana se dirige en términos poéticos al Dios de Israel. En este cántico, en esta oración de acción de gracias, podemos observar de alguna forma el conocimiento de teología propia que poseía Ana. Ahora, ¿qué es teología propia? La teología propia es el estudio que se ocupa de analizar el carácter de Dios, los atributos de Dios, las obras de Dios, etcétera, etcétera. Eso, en términos teológicos, se conoce como teología propia. Es el estudio acerca de Dios. Y aquí vemos de que Ana tenía un gran conocimiento acerca de Dios. Por tanto, tenía un conocimiento profundo de lo que hoy llamamos en teología propia. Ella conocía muy bien el carácter de Dios. Ana tenía un conocimiento de las obras del Dios Todopoderoso. Y recordemos, mis amados hermanos y hermanas, el contexto en el cual Ana escribe, o mejor dicho, pronuncia estas palabras. Era un contexto de gran decadencia moral, un contexto de gran decadencia espiritual, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, donde el conocimiento acerca de Dios escaseaba, donde la palabra de Dios no era enseñada con fidelidad. Pero en medio de tanta decadencia moral y decadencia espiritual, vemos a una mujer piadosa, irrumpiendo en alabanza y acción de gracias ante el trono del Dios de Israel. En este cántico se exalta la grandeza, se exalta la soberanía de Dios. En estos versículos se destacan algunas de las perfecciones, es decir, algunos de los atributos de Dios. Los grandes teólogos, comentaristas, nos enseñan que esta acción de gracias, este cántico, está muy vinculado al Magnificat de María en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. En ese evangelio de Lucas, capítulo 1, encontramos también una especie de cántico, de oración por parte de María al Señor, y si lo comparamos es muy similar. Ahora, en este capítulo 2, que hemos leído del primer libro de Samuel, se presenta a Dios como el santo,
el soberano, el juez del universo, el Dios de la providencia, el Dios sabio y todopoderoso. Este es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. En esta doxología, Ana expresa su ardiente amor y pasión por el Señor. Ella expresa: mi corazón se regocija en Yahvé, en Jehová, el Señor. Ana se goza profundamente en el Señor. Su gozo no es otra cosa que el Dios de Israel. La pregunta: ¿es Cristo tu gozo, mi amado hermano? A veces hay cosas que parecen llenar nuestro corazón, ¿verdad? Un buen trabajo, una buena posición económica, riquezas, cosas materiales. Hermanos, eso no llena el corazón del creyente. Cristo, nuestro Señor y Salvador, es todo lo que nuestro corazón, nuestra alma necesita. Y Cristo es nuestro gozo. En Él hay plenitud de gozo, mis amados hermanos. Dice el texto en el capítulo 2, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O como dice la Biblia de las Américas, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. Así lo expresa la traducción de las Américas. Recordemos, mis amados hermanos, como vimos el jueves pasado, que Ana había sufrido mucho por causa de Penina. Esta la irritaba y la despreciaba profundamente porque era estéril. Pero el Señor libró a Ana de su baja condición. Recordemos de que la esterilidad en aquella cultura hebrea era algo terrible para una mujer judía. Era lo peor que le podía pasar a una mujer. Pero Ana, en su profunda aflicción, en su profunda desesperación, ella oró al Señor. Ella buscó refugio en el Dios de Israel. ¿Y qué hizo el Señor? Dios, en su gracia, en su misericordia, atendió la oración de Ana y Dios actuó de forma providencial concediéndole un hijo, el profeta Samuel. Sigue diciendo el pasaje, dice, versículo 2, no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. No sé si os acordáis del capítulo 15 del libro del Éxodo, versículo 11, ahí donde se nos narra el cántico de Moisés y los israelitas después de que fueron librados por Dios del ejército de Faraón. ¿Os acordáis que Moisés y los israelitas irrumpieron alabando al Señor en un cántico? Éxodo capítulo 15. Pues en el versículo 11 de ese pasaje se expresa lo siguiente. Se dice de que Dios es magnífico en santidad. Dios es magnífico en santidad. No hay santo como Dios. No hay santo como Yahvé. El Dios de la Biblia, mis amados hermanos, es santo, santo, santo. Recordemos de que esa expresión, santo, 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 que aparece en Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4, es un superlativo en hebreo, lo cual significa de que Dios es santísimo. Dios no es 3 veces santo, es infinitamente santo. Él es santo, 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 santo. Infinitamente santo es el Dios de Israel. Y Dios está totalmente apartado del mal. Dios está totalmente apartado del pecado, porque Él es el santo. Dice el texto también, en la segunda parte del versículo 2, no hay refugio como el Señor. Hermanos, no hay refugio como el Señor. La palabra refugio literalmente significa roca. Roca. Esta imagen de roca presenta al Dios de Israel como aquel que es refugio para su pueblo. Y me acuerdo del Salmo 18. Salmo 18, versículo 1. Dice así la Sagrada Escritura en el Salmo 18, 1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. El pueblo de Dios confía en Él, en el Señor, el cual es roca, Él es refugio para su pueblo. Las Escrituras presentan al Dios de Israel como esa roca, como ese refugio que da refugio y da seguridad al creyente en todo momento y bajo toda o cualquier circunstancia. También dice el versículo 3 que
El Señor es el Dios de todo saber. Dios es el Dios de todo saber. La Biblia de Jerusalén, otra traducción, dice, Dios de sabiduría es Yahvé. Dios de sabiduría es Yahvé. Mis amados hermanos, el Dios de la Biblia es el Dios infinito en sabiduría. Dios es infinitamente sabio. Ahora, ¿dónde contemplamos la sabiduría de Dios? La encontramos en primer lugar en la creación del universo. Comenta un autor puritano llamado Thomas Watson lo siguiente: la creación es tanto un monumento del poder de Dios como un espejo donde podemos ver reflejada su sabiduría. Hermanos queridos, cuando contemplamos los cielos y la tierra, la luna, las estrellas, los eclipses, sea lo que sea que veamos, vemos no solamente el poder omnipotente del Creador, también podemos observar la sabiduría infinita del Creador. ¡Cuánta sabiduría la del Dios de Israel! Pero no solamente vemos reflejada su sabiduría en la creación, como dice el Salmo 104, 24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Dios ha creado todo lo que existe con sabiduría. Y podemos ver cómo se maneja este cosmos, ¿verdad? Tan vasto, tan profundo, tan bello. Todo tiene un perfecto diseño. El diseño que Dios determinó sabiamente. También vemos la sabiduría de Dios en la redención, en la salvación de los hombres. Recordemos de que Dios, antes de crear cielos y tierra, Él diseñó salvar al hombre. Dios diseñó un plan salvífico para salvar a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario por los pecadores. Pecadores como usted y como yo. Cristo vino a morir por pecadores y Él se dio en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda. En todo este plan de salvación, mis amados hermanos, podemos ver la sabiduría del Señor. Ahora, ante esta sabiduría divina, solo podemos decir, como expresa Pablo en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entenderá la sabiduría de Dios en toda su profundidad, mis amados hermanos? Nadie. Es inmensa, es infinita. También vemos la sabiduría de Dios en su providencia. Ustedes saben de que el universo se sostiene porque Dios, en su providencia, cuida de su creación. Dios no solamente cuida, sino también Dios está guiando la historia. Mira, hermanos, os digo una cosa, os puede parecer raro, pero esta historia, tan cruda como la vemos, no es guiada por los políticos o por los hombres que están en eminentes cargos. Es el Dios de la Biblia quien dirige la historia. Dios está guiando la historia. Y puede ser que esta historia no nos guste. Dios está guiando los hilos de la historia para cumplir su plan y propósito eterno. En todo esto, mis amados hermanos, podemos observar la sabiduría de Dios. Versículo 3, la tercera parte, dice que Él es el que juzga al hombre, mis amados hermanos. Dios juzga al hombre. El juicio de Dios es justo, es perfecto, es infalible. Dios no falla cuando juzga. Su juicio es perfecto, es justo. Versículo 6, notad lo que dice el versículo 6. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Jehová mata y da vida. Esto también a los seres humanos no nos gusta, ¿verdad? Pensar de que Dios da la vida y Él la quita. El Dios de la Biblia es el Dios soberano. Él mata y da vida. Hermanos, el dueño absoluto de la vida y la muerte es el Señor. El Salmo 31 dice de que nuestros tiempos están en su mano. Tu destino, tus circunstancias están literalmente en las manos del Dios soberano. Él decidió el día de tu nacimiento, Él también ha decidido el día de tu muerte.
Él empobrece también, dice el texto, versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hermanos, Dios enriquece y empobrece. Dios humilla y él exalta. Al orgulloso Dios lo humilla, al humilde Dios lo exalta. ¿Os acordáis lo que ocurrió con Nabucodonosor? Tal como se nos narra en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, en un momento determinado, cuando conquistó el mundo antes conocido, él creía de que era el dueño absoluto de todas las cosas. Dios lo humilló. Dios lo humilló hasta que Nabucodonosor, el gran rey del imperio neobabilónico, reconoció que el Dios de Israel es el único soberano. Dios también levanta del polvo al hombre que está inmerso en la más profunda de las miserias. Versículo 8, 1 Samuel 2:8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él levanta del polvo al hombre que está inmerso en la más profunda de las miserias. Os invito a un pasaje, a un texto en la primera carta de Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Primera a Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Notad lo que dice el apóstol Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis amados hermanos, nosotros estábamos también inmersos en la más profunda miseria del pecado. No sé si usted recuerda su vida antes de que Dios le salvara en su gracia. Estábamos profundamente inmersos en nuestro pecado. Estábamos muertos espiritualmente. Éramos cadáveres espirituales. Efesios 2:1. Pero el Dios de la gloria nos exaltó, porque nos colocó en Cristo, en su amado Hijo. Nos resucitó dándonos vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es glorioso esto, mis amados hermanos? ¿No es glorioso? ¿No te llena de gozo el alma al ver lo que Dios ha hecho en tu vida a través de Cristo? Versículo 10, y vamos terminando. Hemos ido a 100.000 por hora. Versículo 10, dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Él es el juez del universo, mis amados hermanos. Dios es el juez de toda la tierra. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, concretamente en Juan capítulo 5, versículo 22, nos encontramos con que Dios ha entregado todo juicio a su Hijo Jesucristo. Juan 5, 22. Por tanto, Cristo, el Verbo de Dios, va a presidir los juicios escatológicos. Para que todos entendamos, vivos, muertos, creyentes e incrédulos, todos los seres humanos compareceremos ante el juez del universo. Ese juez es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Iglesia no va a ser condenada. Compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero para recibir galardón. Pero aquellos que no han puesto su fe en Cristo, aquellos que no han obedecido al mensaje del Evangelio, van a comparecer ante el Rey de Gloria, que es Cristo, para ser lanzados al lago de fuego, que es el infierno. Condenados eternamente por no creer, por no obedecer al Evangelio del Señor Jesucristo. Es terrible, ¿verdad? Todos compareceremos. Pero hay de aquel hombre o mujer que comparezca ante Cristo sin haber sido salvo.
será condenado por el resto de la eternidad en el infierno. Y si alguien aquí no tiene a Cristo aún como Señor y Salvador, Dios te dice, ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, y Dios te dará salvación, perdón de pecados y una esperanza de gloria. Y ahora sí encontramos también unas palabras interesantes. Al final del versículo 10 dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ungido. La palabra hebrea es Mesías. Mesías en hebreo significa ungido. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Es lo mismo. Mesías y Cristo es el mismo nombre, uno en hebreo, otro en griego. Y significa literalmente ungido. Y es interesante, mis amados hermanos, ya concluyo, 5 minutos. Es interesante porque aquí en esta porción es la primera vez que aparece la palabra Mesías en toda la Biblia. Es la primera vez. Y por supuesto, en su contexto, sin duda, es una referencia al rey David, el cual es tipo de Jesús. Pero sin duda alguna, este ungido apunta, señala a Cristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Mesías vino a este mundo. El Mesías en su primer advenimiento, en su primera venida a este mundo, vino ¿para qué? Para buscar y salvar a los perdidos. Lucas 19:10. Pero Cristo vendrá otra vez. Mis amados hermanos, Cristo viene otra vez. Cristo viene para aplastar a sus enemigos. Cristo viene a salvar, o mejor dicho, a llevar a su pueblo a su misma presencia. Mis amados hermanos, Cristo viene a este mundo de nuevo y va a aplastar a todos los impíos y enemigos del Señor. Cristo va a establecer su reino mesiánico de 1000 años, según Apocalipsis capítulo 20. Cristo va a reinar 1000 años, literalmente. Y va a juzgar con vara de hierro. Él juzgará a las naciones con vara de hierro, según el Salmo 2 y Apocalipsis capítulo 19. Comenta un autor lo siguiente: la alabanza de Ana es una reacción a la respuesta de Dios a su oración. El tema de la alabanza de Ana en el capítulo 2 es su confianza en la soberanía de Dios. Amado hermano, ¿confías en la soberanía de Dios? Yo creo, me da la sensación de que no hemos entendido bien. Yo el primero, no he entendido bien lo que es la soberanía de Dios. Si la entendiéramos bien, estaremos siempre felices. Veamos 3 breves y sencillas aplicaciones y concluimos. 1 minuto. Los atributos de Dios presentados en esta porción de la Escritura debe llevarnos, mis amados hermanos, como le llevó a Ana, a alabar y glorificar al Señor. Hemos visto de que Dios es sabio, Él es soberano, Él es omnipotente, Él es el Dios juez de toda la tierra. Esto debe impulsarte a ti y a mí a adorarle a Él, a exaltar sus atributos, su misericordia, su bondad, su poder, su soberanía, su gracia, su amor para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Él es digno de toda alabanza y adoración. Solo el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es digno de toda adoración, alabanza, gloria y honra. Y conocer todo esto acerca del carácter de Dios debe impulsar a la Iglesia a adorar al Señor por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Vemos, por ejemplo, a Nabucodonosor en el capítulo 4. Cuando Nabucodonosor reconoció de que Dios es soberano, ¿qué hizo? Irrumpió en adoración a Dios. Y también en Apocalipsis capítulo 4 vemos a ciertos seres angelicales que al hablar del poder de Dios y de su santidad, ¿qué hacen? Irrumpen en alabanza al trono de Dios. En segundo lugar, en tiempos difíciles, mis amados hermanos,
vengamos ante el trono de la gracia en oración. En tiempos difíciles confiemos en este Dios que es soberano absoluto. Él tiene todo bajo control. ¿Lo cree? Es literal. Es una verdad fundamental. Dios tiene todo bajo control. No solamente todo el universo y toda la historia, tu vida especialmente. Tu vida está en sus manos. Y todo está bajo control. A pesar de que lo estés pasando mal, Dios está en control de tu vida. Gloria a Dios. Confiemos, por tanto, en este Dios que es roca, es refugio, es seguridad para su pueblo. En tercer lugar, y concluyo, vemos en este capítulo 2 que Ana viene ante el Señor en alabanza con acción de gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, por las ricas bendiciones que Dios derramó sobre Ana, ¿verdad? Pensemos por un momento, amado hermano, amada hermana, en todo lo que nosotros como iglesia hemos recibido de la mano amorosa de Dios a través de Cristo Jesús. No sé si usted se acuerda de todo lo que hemos recibido por gracia a través de Cristo en nuestra vida. Vida eterna, vida abundante, salvación, perdón de pecados y una esperanza de gloria en Cristo Jesús. ¿Quieres más razones para alabar a Dios que esto, mis amados hermanos? Estábamos en el fango del pecado, bajo la autoridad del diablo, camino al infierno. Y ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Glorioso, mis amados hermanos. Todo esto debe llevarnos a irrumpir cada domingo y cada jueves en alabanza al Dios de la gracia. Por todo cuanto Él, en su gracia infinita, ha hecho en nosotros a través del único mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, eternamente y para siempre.